Buenos días, estimados estudiantes del grado 10º. Vamos a continuar en el desarrollo de la guía 1, el cual el aprendizaje general es funciones de variable real. Vamos a tomar en esta parte de la clase la representación gráfica de una función, los elementos de una función y los ejercicios resueltos que vamos a realizar. Entonces, vamos a mirar acá la representación de funciones. Entonces sabemos que las funciones se pueden representar mediante expresión verbal, como les decía en el video anterior, mediante una expresión algebraica, tabla de valores o representación gráfica. Vamos a tomar esta gráfica como ejemplo, donde tenemos una función f de a en b, donde a es el conjunto de los números reales y b es el conjunto cuyos elementos son el doble del cuadrado de cada número de a y se representa así. Entonces, tenemos que la expresión verbal es el doble del cuadrado de cada número real. Ahora, la expresión algebraica, f de x, porque es una función de a en b, donde vamos a tomar que es igual al doble del cuadrado de un número real, es decir, de un número que no conocemos. En este caso, nosotros tomamos a la variable x y la colocamos como la variable independiente. Y f de x depende del valor que le demos a x para ella obtener su propio valor. En este caso, recordemos que f de x es lo mismo que y. Ahora, vamos a tomar valores desde un intervalo desde -2 hasta 2. Sabemos que la tabla de valores es una representación donde podemos tomar dos columnas, ¿sí? O podemos tomarlo también por filas. Acá tenemos dos filas, entonces tenemos la fila de x, que es la variable independiente, y de f de x, que es la variable dependiente. Vamos a tomar el intervalo desde -2 a 2, como les había dicho anteriormente, para representar la variable independiente. Cuando x toma el valor de -2, entonces acá vamos a reemplazar x por -2, tenemos -2 al cuadrado. Sabemos que todo número negativo elevado a una potencia par me va a dar positivo, entonces -2 al cuadrado me da 4 y al multiplicarlo por el doble, el resultado de la variable dependiente es 8. Vamos a tomar la variable independiente como -1. Volvemos y recordamos que cualquier número real elevado a una potencia par da positivo. Entonces, -1 al cuadrado es 1 y por 2 es 2. Acá, sabemos que cuando tomamos la variable independiente como 0, 0 elevado a cualquier número real positivo, sabemos que es 0. Entonces, 2 por 0, 0. Vamos a tomar 1, que es un número real positivo. Entonces tenemos 1 al cuadrado, 1 por 2 me da 2. Y por último vamos a tomar dentro de este intervalo a 2 para la variable independiente, y 2 elevado al cuadrado es 2, por el doble da 8. Acá en la primera fila vemos el intervalo que tomamos de los números reales desde -2 a 2 y vemos los resultados que hay dentro de este intervalo para la variable f de x o la variable dependiente, sus respectivos valores. Bien, entonces vamos a pasar a la representación gráfica. En cuanto a la representación gráfica, acá vemos el exponente de la variable independiente, que es un cuadrado. Cuando tenemos el exponente,
2, sabemos que el resultado de la gráfica va a ser una parábola. Entonces, tomamos acá menos 2, acá menos 2 y buscamos el punto 8. Entonces, ahí tenemos la pareja ordenada menos 2, 8. Vamos a la siguiente, menos 1 para la variable independiente, que es un arreglo. Ya sabemos que es un arreglo en el plano cartesiano, donde la horizontal es la variable independiente y la vertical es la variable dependiente, que al intersecarse forman 4 ángulos rectos o 2 rectas perpendiculares. Bien, entonces cuando tiene el valor de menos 1 en la variable independiente, la variable dependiente toma el valor de 2. Cuando la variable independiente toma el valor de 0, la variable dependiente también tiene un valor de 0. Por eso vemos acá el punto de intersección o el grafo de esta función. Ahora, tenemos para x 1 y para y tenemos 2. Entonces vemos acá la pareja ordenada 1 para x, 2 para y tenemos por último la pareja ordenada 2 para x, 8 para f de x o y, que es igual a y. Entonces tenemos 2 y 8. Después tomamos y formamos la curva y vemos que es una parábola. Ahí está la representación gráfica en el plano cartesiano de una función f de x. Bien, ahora vamos a tomar los conceptos de dominio y rango de una función. Entonces, el dominio de una función es el conjunto de elementos para los cuales la función está definida. Entonces, sea f una función de a en b, se tiene que a es el conjunto de partida, es el dominio y se simboliza dom de f es igual a a. Cuando una función está definida mediante una expresión algebraica, el dominio de la función está constituido por todos los números para los cuales la fórmula está definida. Como en el anterior, veíamos que tomábamos solo un intervalo, pero estaba definida para el conjunto de los números reales. Por esta razón, se deben tener en cuenta algunas restricciones, tales como las divisiones entre 0, cuando tenemos en el denominador 0, que es indefinido, las raíces pares de números negativos. Sabemos que cuando hay una raíz par de un número negativo son los números imaginarios como respuesta, las funciones exponenciales con bases menores o iguales que 0 y los logaritmos con argumentos negativos, entre otras. Listo, vamos a tomar el concepto de rango de una función. Entonces tenemos la función de a en b. Es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto de llegada, que son la imagen de al menos un elemento del dominio, es decir, el rango de la función va a estar dado en la imagen, es decir, en y o en la variable dependiente, y va a pertenecer al conjunto B. Acá en este caso tenemos el conjunto B, tal que y va a ser igual a f de x para algún x que pertenezca a A. Ejemplo, entonces tenemos acá, ustedes ven en un diagrama sagital, ven una función de a en b, donde el conjunto A está formado por los elementos menos 5, menos 2, 0, 2, 5, y el conjunto B está organizado por los elementos 4, 6 y 8. Vamos a mirar si es realmente una función. Entonces, podemos observar que en el conjunto A, cada elemento está relacionado solo una vez con algún elemento del conjunto B. Como hay una relación, una sola relación de cada elemento, decimos que este conjunto A, es una función en el conjunto B. Bien, ahora vamos a hallar los elementos de una función. Entonces, dada la función a en b, halla los siguientes elementos: el conjunto de partida o dominio de la función, que ya lo vimos en los conceptos anteriores, el conjunto de llegada o codominio de la función,
la imagen de la función, el rango de la función y el grafo de la función. Entonces, el conjunto de partida. Entonces, el conjunto de partida siempre va a estar en la variable independiente. En este caso, en la primera, que es A. Y ese conjunto, a su vez, es el dominio de la función. Entonces, tenemos que el conjunto de partida o dominio de la función es el conjunto A. ¿Y cuáles son los elementos que conforman este conjunto? Pues menos 5, menos 2, 0, 2 y 5. Ahora, el conjunto de llegada o codominio de la función está en la variable dependiente, ¿sí? En este caso, el conjunto de llegada, es decir, a donde llegan las imágenes, es el conjunto B. Y vemos que el conjunto de llegada o codominio B es 4, 6 y 8 los elementos que la conforman. Ahora, ¿cuál es la imagen de la función? Vemos que el conjunto de llegada es 4, 6 y 8, pero solo 6 es imagen de los elementos del conjunto de partida. Por lo tanto, la imagen de la función es el elemento 6. Y la imagen de la función es igual al rango de la función. Por lo tanto, el rango de la función también es 6. El grafo de la función es igual a las parejas ordenadas que obtenemos de la función f de a en b. Entonces vamos a organizar las parejas ordenadas. Tenemos la primera pareja ordenada menos 5, 6, la segunda menos 2, 6, la tercera 0, 6, la cuarta 2, 6 y la quinta 5, 6. Y las vemos acá en esta parte, las vemos organizadas dentro de paréntesis y separadas por coma y están organizadas dentro de unas llaves. Vamos a desarrollar este ejemplo que viene para realizar en la guía. Dice que sea f de x igual a 2x menos 3. Entonces, ya ahí les doy la gráfica. ¿Ustedes qué deben hacer? Se debe realizar la tabla de valores. Vamos a construirla desde un intervalo de menos 3 a 2. Listo. Entonces, como el conjunto de los números reales es infinito, tanto a la izquierda como a la derecha, siempre tomamos intervalos para poder hallar la gráfica. No podemos tomar todo el conjunto. Entonces, sabemos que acá podemos dar cualquier valor real y vamos a obtener un valor real, pero tomamos el intervalo desde menos 3 a 3 en este caso. Entonces vamos a empezar a reemplazar en x. Entonces acá, si x vale menos 3 en la función, multiplicamos por 2 y le restamos 3. Iniciamos. 2 por menos 3, menos 6. Menos 3, menos 9. Es decir, que cuando x, que es la variable independiente, toma el valor de menos 3, la variable dependiente f de x toma el valor de menos 9. F de x igual a 2x menos 3 para cuando x vale menos 2. Entonces 2 por menos 2 es menos 4, menos 3, menos 7. Es decir, que la imagen de menos 2 es menos 7. Vamos para cuando vale menos 1 la variable independiente. Entonces 2 por menos 1, menos 2, menos 3, da menos 5. Cuando vale 2, sabemos que todo número multiplicado por 0 da 0 y le restamos 3, nos da menos 3. Cuando la variable independiente tiene el valor de 1, entonces tenemos 2 por 1, 2 menos 3, obtenemos en la variable dependiente, obtenemos el valor de 1. Y cuando tiene un valor de 3, entonces, si x
que es la variable independiente, tiene un valor de 3, tenemos que 2 por 3, 6, menos 3 es 3. Bien, ahora tenemos y vamos a corroborar con la gráfica. Entonces, sabemos que el intersecto con el eje Y acá es la pareja ordenada 0 para X menos 3 para Y. Y venimos acá a la tabla de valores y encontramos esa pareja ordenada 0 menos 3. Bien, acá tenemos otro punto que nos puede ayudar. 1 para X menos 1 para Y. Y vemos que la encontramos acá en la tabla de valores. Podemos buscar aquí otro punto. 3 para X, 3 para Y. Vemos que la gráfica se correlaciona con la tabla de valores. Bien, ahora dice, halla y argumenta el dominio de la función. Entonces, el dominio de la función es el conjunto de los números reales. Es decir, el dominio de la función es igual a R. Recordemos que R representa el conjunto de los números reales, porque podemos dar cualquier valor real a la variable independiente X y vamos a obtener otro número real u otro valor real. Y el rango de la función ya sabemos que está en la variable dependiente, es decir, acá en Y, ¿sí? Y sabemos que también es el conjunto de los números reales, es decir, el rango de la función es igual a R porque en la variable dependiente Y vamos a obtener valores reales. Listo, entonces vamos a continuar en la clase atendiendo de forma, volvemos al panel de la clase y seguimos las instrucciones.